equipo para servirle a Dios. Bueno, Dios les bendiga a todos. Hoy Dios me ha dado la oportunidad de volverles a hablar sobre la palabra. Y el tema de hoy es marcar la diferencia siguiendo los pasos de Jesús. Primeramente quiero leer Mateo 4 del 18 al 22. ¿Lo tienen? Ok, Mateo 4 del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, y que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Primeramente quiero recalcar que los primeros discípulos de Jesús dejaron todo al instante para seguir a Cristo. No importaba lo que estaban haciendo, si estaban pescando, si estaban... nada, no importaba nada, simplemente ellos le siguieron. Y nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos, cuando Jesús nos llama, nosotros debemos seguirle al instante, así como los discípulos lo hicieron. Y vamos a leer Mateo 8, 21 al 23. Ocho, 21 al 23. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Esta palabra tiene como bueno, me imagino que tendrá más, pero yo lo vi en dos formas. Una es que no hay que ocuparse de las cosas que estén muertas. No debemos ocuparnos de aquello que no valga la pena o que esté muerto, sino que hay que simplemente seguir a Jesús, porque Él es el que va a sanar nuestras dolencias, Él es el que nos va a dar de sus fuerzas para nosotros poder seguir adelante. Pero también significa que no hay que seguir las tradiciones de este mundo. Este mundo realmente está lleno de muchas cosas y tradiciones malas para el ser humano, que tienen sus orígenes y nosotros lo hemos visto, gracias a Dios. Y no debemos seguir estas tradiciones, sino simplemente fijar nuestros ojos hacia Cristo y seguirle a Él. También la vida de un seguidor de Jesús debe ser así. Perdón. ¿Qué es marcar la diferencia? Es que esto ya lo había dicho. ¿Qué es marcar la diferencia? ¿Qué ustedes creen? Bueno, marcar la diferencia es como ser distinto. Si el mundo está en una onda, yo no voy a ir por esa onda, yo voy a ir por el otro lado. Entonces nosotros, para la vida de un hijo de Dios, marcar la diferencia quiere decir que simplemente voy a seguir a Cristo, no voy a seguir con la onda de este mundo. Algo que debemos saber es que cuando venimos a Cristo, debemos entrar por la puerta correcta, que es Jesús. Ahí hemos visto que hay varias puertas por donde cuando nos convertimos se puede entrar, pero nosotros debemos entrar por la correcta, porque esta, o sea Jesús, es la que realmente nos va a cambiar, nos va a transformar y vamos a poder seguir a Cristo sin condiciones, a pesar de todo. Yo tengo un testimonio que yo me crié en un hogar cristiano, gracias a Dios. Y siempre venía a la iglesia y de hecho me gustaba y aprendía, pero todavía no había tenido un encuentro personal con Jesús. Cuando lo tuve, yo pude ser completamente transformada y cambiada. Pude venir a la iglesia por convicción y no porque mi mamá viniera o porque mi familia viniera, sino porque de verdad yo quería venir a la iglesia por placer y por convicción y no por obligación, pues. Entonces debemos aprender a entrar por la puerta correcta, que es Jesús. Hay
aquí yo les tengo unas imágenes sobre qué es marcar la diferencia. Esta es la primera. Todas las personas están en blanco, pero esta está en rojo. Entonces es como alguien distinto. Y fíjense que no es alguien que se cree mucho más, porque es igual a todos los humanos, es igual a todas las personas. Simplemente tiene un color distinto, tiene algo ahí en él que lo hace diferente. Y nosotros no debemos seguir lo que el mundo sigue, sino ser diferente y seguir a Cristo. Aquí está la otra, que son varios paraguas, y hay un paraguas amarillo porque marca la diferencia. Y esta es la otra, que son muchas caritas tristes y tristes y tristes, pero esta está feliz. Y está feliz porque tiene a Cristo. Esta imagen me gustó mucho y dice: ser alguien del montón no es mi estilo. Fui creado para marcar la diferencia, soy cristiano. Y allí vemos que hay alguien del mundo hablando de un montón de cosas, siguiendo creencias, religiones, tradiciones, pero este simplemente habla de Jesús. Y nuestras vidas deben ser así. ¿Cómo marcamos la diferencia? ¿Cómo podemos lograrlo? Nosotros, mientras más buscamos de Cristo y más le conocemos, más sabremos cómo seguirle. Porque si nosotros le buscamos, vamos a saber qué le agrada o qué no. Y vamos a, nuestro corazón va a querer agradarle a Él y vamos a seguir las cosas que a Él le agradan. Otra de las formas es leyendo la palabra, porque en toda la palabra hay como está las reglas, las normas que Dios quiere que nosotros sigamos y debemos obedecerlas. También debemos comprender que el camino de un cristiano o de un hijo de Dios no es un camino fácil, pero tampoco es imposible. De hecho, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y vamos creciendo poco a poco, el camino no es más difícil de lo que era antes nuestro camino en el mundo, porque en el mundo lo que el enemigo quiere es que nosotros estemos cómodos, que tengamos placeres para quedarnos allí, pero en Cristo lo hermoso es que siempre vamos a poder tener su ayuda en medio de toda la tormenta. Él siempre va a estar con nosotros, nos va a alentar, nos consolará, dará fuerzas, amor y bendiciones, porque un hijo de Dios recibe las bendiciones más grandes del mundo. Y siempre debemos estar confiados en que si pasa algo y sucede algo, a los que amamos a Dios, todo ayuda bien. Entonces no importa si pasa alguna cosa, si tenemos debilidades, nosotros no somos perfectos, sino mientras más sigamos a Cristo y más le conozcamos, Él nos va a perfeccionar cada día más. El mayor ejemplo acerca de marcar la diferencia es Jesús mismo. Él hacía lo que nadie se esperaba. Él enseñó, amó, sanó heridas, dio sin esperar nada a cambio, y lo más importante es que nos dio el mejor ejemplo para saber cómo nosotros debemos vivir. Por eso es que hay que entregarle nuestras vidas por completo. No importa qué esté pasando, no importa cuál es nuestro pasado, eso ya no va a importar, porque Jesús nos ama muchísimo, y cuando nosotros vayamos a Él, Él nos va a transformar y nos va a cambiar cada día más. Si Cristo lo dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros no vivir para Él? ¿Por qué no entregarle nuestras vidas, buscando cada día hacer su voluntad, agradarle, darle más de nosotros, y que, como dice la canción, que tengamos más de Él y menos de nosotros? Vamos a leer Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces aquí vemos que realmente hay que seguir ese ejemplo de Cristo, porque Él es el que nos va a ayudar, por Él es que podemos nosotros marcar la diferencia. Y vamos a leer también Juan 5:19.
Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús habla de lo que veía hacer a Dios, a nuestro Padre, Él lo hacía. Y nosotros debemos tomar este ejemplo. Todo lo que nosotros hemos aprendido y conozcamos de Dios, nosotros debemos ponerlo en práctica, para que realmente podamos marcar la diferencia y ser distintos a todos los demás. Y debemos aprender a hablar y actuar como Él lo hacía, con sabiduría, con amor y autoridad. Porque Él, aunque regañaba, o no regañaba, sino que decía algunas cosas porque lo criticaban, Él lo hacía con autoridad, pero a la vez con amor. Y otro ejemplo también que tenemos, quien marcó la diferencia, fue Noé. Vamos a leer Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí vemos que la tierra estaba llena completamente de pecado, era mucho pecado el que había, pero más abajo, del 7 al 12, ese mismo capítulo, dice: y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Allí vemos que Noé era diferente. Todo el mundo estaba lleno de pecado, pero en Noé Dios halló gracia. Entonces, si no fuera por Noé, si no fuera por ese marcar la diferencia de Noé, no hubiera seguido la raza humana y hoy no estuviéramos aquí, porque no se hubieran seguido multiplicando el hombre. Entonces, miren lo importante que es marcar la diferencia, porque aunque el mundo esté lleno de pecado, puede haber algo en nosotros también que la gente le va a gustar, o puede haber una luz en nosotros que es Jesús, que a la gente le puede gustar. Entonces también ellos van a querer eso que nosotros tenemos. Una forma de marcar la diferencia, Dios me dio Romanos 12, porque en este capítulo habla mucho sobre cómo es la vida de un hijo de Dios, cómo marca la diferencia a pesar de todo lo que está sucediendo. Entonces vamos a Romanos 12. Romanos 12. Y vamos a desglosarlo uno por uno. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, debemos entregarle todo nuestro ser a Dios, todo lo que somos, todo lo que vayamos a hacer, nuestro futuro, todo se lo debemos entregar a Dios, porque es para Él, es para su gloria, no para la nuestra. El versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo que yo he aprendido es que es muy importante renovar nuestra mente como es la de Cristo, porque lo que hay en nuestra mente nosotros lo vamos a hacer. Por ejemplo, si yo estoy pensando, que tengo que vengarme de tal, entonces yo me voy a vengar de tal persona, porque es lo que hay en mi mente, es lo que hay en mi pensamiento. Pero si yo transformo mi mente a la de Cristo, entonces voy a hacer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta.
tomando como otro ejemplo de esto, es que yo pensaba estudiar algo de contabilidad o administración, pero cuando empecé a cambiar y Dios empezó a transformar mi vida, Él me mostró que yo quería estudiar esta carrera porque quería agradar a mi papá y a mi familia paterna. Entonces, cuando yo supe esto, Dios empezó a transformar mi mente y Dios pudo poner en mí amor hacia otra carrera. Y ahorita esta carrera me gusta mucho más de lo que me gustaba la anterior que yo pensaba que iba a estudiar. Entonces pude saber cuál es su voluntad, que es completamente distinta a la mía, pero es la perfecta voluntad de Dios. Entonces nosotros también debemos renovar nuestra mente cada día más. Yo sé que es muy difícil porque la batalla en la mente es tremenda, porque en la mente es como todo lo maquina, todo, pues. Entonces debemos renovar nuestra mente. Vamos a seguir leyendo del versículo 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces vemos que marcar la diferencia, yo lo entendí así, marcar la diferencia no es que yo me voy a vanagloriar y yo voy a decir, ay, es que yo soy el mejor porque yo soy diferente a todos y en mí hay algo que los demás no tienen. No es eso. Eso es vanagloriarse y eso no es bueno. Sino que hay que entender que todos nosotros como iglesia somos un cuerpo que debe estar unido para predicar el evangelio con denuedo y que somos un cuerpo que marca la diferencia. No es que soy yo solamente o que es él solamente, no. Somos todos un cuerpo que debe marcar la diferencia y dar el ejemplo a seguir, porque nosotros seguimos al mayor ejemplo de todos. Vamos a leer versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces aquí vemos que primeramente hay que amarnos todos los unos a los otros con amor verdadero, que no sea un amor falso o por querer buscar algo, no, un amor verdadero que viene de Dios. Mientras más conozcamos a Dios, mientras más lo tengamos a Él, más vamos a saber cómo amar a nuestros hermanos como Él lo quiere. Y aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En este mundo hay muchísimas cosas malas, muchísimas cosas que nos pueden venir y nosotros podemos pensar que puede ser bueno, pero tal vez no lo es. Por eso es que debemos estar conforme a la palabra, para aborrecer todo aquello que sea malo y seguir lo bueno que es Jesús. Si nosotros sabemos que Jesús haría esto o que Dios lo haría, entonces nosotros hagámoslo porque es bueno. También vamos a leer aquí mismo 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí vemos que no todo es color de rosa, no todo lo que vemos tal vez es bueno. Entonces, tal vez yo podría hacer lo que yo quiera, pero debemos saber cómo dominar, debemos saber cómo seguir a Cristo realmente y no dejarnos engañar por esas cosas que a Él no le agradan.
porque puede haber, por ejemplo, una música que yo escuche o un programa de televisión que yo vea y que yo lo vea muy bonito, de frente se puede ver bonito y todo, pero uno no sabe primero cuál es el origen de ese programa o de esa música, y segundo que puede haber mensajes internos en esas comiquitas, cualquier cosa, que pueden a mí hacerme cambiar y retroceder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos, escuchamos, para poder nosotros crecer y avanzar cada día más. Hay un ejemplo que es en las comiquitas. Muchas comiquitas son realmente malas, tienen su origen malo, tienen sus autores, pues tienen maldad. Entonces hay una chica, una niña, que ve muchísimo esas comiquitas y últimamente ha tenido sueños muy malos y ha tenido mucho miedo, y es porque ha permanecido en ver esas comiquitas constantemente. Entonces imagínense si eso es un niño. Nosotros que somos adultos y adolescentes tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a seguir Romanos 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Como les decía, hay que amarnos los unos a los otros porque, oye, imagínense que todos nos amemos con amor verdadero a todos. Todos nos vamos a ayudar a crecer, todos vamos a hacer apoyo a nuestros hermanos y vamos a poder cada día más marcar la diferencia con este amor. Y no solo amor hacia los hermanos o hacia los conocidos que queremos, sino amor al que nos aborrece, al que nos hace daño, porque así vamos a poder mostrar cuál es el amor verdadero que hay de Cristo en nosotros para las demás personas. Vamos a leer el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces no debemos ser perezosos, tener flojera, porque esto nos puede hacer decaer mucho y bueno, eso es muy malo, pues, porque nos podemos quedar parados y no seguir avanzando, y la idea es seguir avanzando. Y la otra cosa es que debemos estar fervientes en espíritu, debemos cada día buscar más y más y más para que nuestro espíritu se llene más y nosotros poder llevar todo lo que Dios quiera llevar a las demás personas. El versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a desglosar cada uno de estos 3 puntos. Vivir gozosos. Imagínense una persona que tenga completamente el gozo de Dios, aunque esté pasando por malos momentos, va a ser feliz, va a tener un motivo por el cual sonreír, que es Cristo. Entonces, si nosotros estamos pasando por un buen momento, no nos vamos a desfallecer o a hundirnos. Podemos llorar porque somos humanos y nos puede doler, pero no vamos a estar en esa depresión, sino que vamos a lograr superar eso o lograr resolver el problema, pero con la mano de Cristo, porque estamos viviendo en su gozo. Y el gozo de Dios nos va a fortalecer. Sufridos en la tribulación. Debemos saber que Jesús fue rechazado por muchas personas, pero también admirado por otros. Entonces también nosotros podemos padecer rechazo, burlas, etc. En Juan 15, 18, Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces esto es una confirmación de lo que yo les estoy diciendo, que Jesús fue aborrecido, y si nosotros padecemos de esto, no importa. Nosotros debemos saber que nosotros no vamos a recibir algo aún mayor de lo que Jesús recibió. Imagínense, Jesús murió, pero resucitó por nosotros. Entonces, si nos duele o nos sentimos mal, a mí me pasó en el año pasado que muchas personas
como que de mi salón se dieron cuenta que yo estaba cambiada o no sé, y empezaron a burlarse de mí. Era una burla constante. Y yo ya llegué a un punto, yo primero lo veía así como gracioso, después empecé a como cansarme, y después realmente estaba ya, no podía más. Entonces, cuando fui a Jesús, Él me dijo esto: imagínate cuánto más yo recibí. Y Él me alentó, me dio de sus fuerzas, y pude volver a ponerme de pie y saber cómo, a través del Espíritu Santo, guiada, pude resolver todo, pues, gracias a Dios. Y también en Romanos 8, 16, 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si padecemos, hermanos, no importa, porque vamos a tener la mayor bendición, que es estar junto a Él, allá arriba en el cielo. Entonces, no importa si pasamos cosas aquí, lo importante es que podamos llegar a nuestra meta, que es junto con Cristo. Y también debemos saber que no vamos a recibir algo mayor de lo que nosotros podamos soportar, porque Dios nos conoce muy bien, y vamos a si Él nos mandó una prueba, una dificultad o algo, nosotros vamos a poder superarla junto con Él, porque Él no nos va a mandar algo mayor de lo que nosotros podamos. Y eso lo dice en 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces aquí vemos que Dios no nos va a mandar una tentación o una prueba que sea mayor de lo que nosotros podamos soportar, pero también aquí nos dice que Él nos va a dar la salida a todas estas pruebas y tentaciones y dificultades. Entonces debemos estar confiados que si tenemos algún problema, alguna necesidad, vamos a Él, porque Él nos va a ayudar siempre, no importando la situación, no importando cuántas veces le hemos fallado, porque aquí todos somos débiles, todos tenemos debilidades, y muchas veces nos sentimos muy mal o decaídos, pero no debemos seguir así en esa depresión, sino levantarnos una vez más y confiar en que Dios nos puede ayudar y rescatar de toda situación. Y en Santiago 4, del 7 al 8, Santiago 4, del 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces vemos que si nosotros resistimos a toda tentación, el enemigo huirá de nosotros. Por eso es que debemos seguir adelante, seguir confiando y amando a Dios sobre todas las cosas, porque si amamos a Dios sobre todas las cosas, nos va a hacer más sencillo superar, o como dice aquí, resistir la tentación. Por todo esto que les he dicho, todas estas pruebas, dificultades, tentaciones, seguir a Cristo es para valientes, no es para cobardes. Por eso es que dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Porque un verdadero seguidor de Cristo, aquí nos dijeron en un taller que me gustó muchísimo, un valiente es el que sabe sacrificar lo que Dios le pide. Entonces, si nosotros somos realmente valientes, podemos sacrificar cualquier cosa para nuestro Dios. Si podemos sacrificar desde personas, cosas que estemos viendo, escuchando, cualquier cosa podemos sacrificarlas, porque el amor de Dios
que hay en nosotros va a ser mayor de lo que nosotros podamos tener en físico en la tierra. Yo busqué cuál es el significado del valiente, y es el que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Y todas estas situaciones arriesgadas y difíciles nosotros las vamos a lograr, pero con Cristo, no solos, con Cristo, porque si somos valientes vamos a tenerlo a Él, vamos a poder sacrificar cosas y todas las pruebas las vamos a poder superar. Y el otro punto que decía Romanos 12, en ese mismo versículo que estábamos leyendo, Romanos 12, el versículo 12, constantes en la oración. Nosotros, imagínense si Jesús, siendo Dios, siendo perfecto, sabiéndolo todo, necesitó orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Que no sabemos nada, porque el que cree que sabe algo, aún no sabe nada, y que somos imperfectos y necesitamos relacionarnos cada día más con nuestro Padre para lograr todo lo que Él quiera para nuestras vidas. Entonces debemos estar constantes en la oración. Esto es muy importante y lo recalca varias veces en la Biblia: orad sin cesar. Entonces, aunque sea que estemos en el baño, en la calle, en la cocina, en cualquier parte, en el colegio, en el trabajo, estemos constantes en la oración. Y así cada día vamos a sentir que Jesús está más con nosotros, nos está escuchando más, y el Espíritu Santo puede venir a nosotros a revelarnos cualquier cosa en medio de cualquier lugar donde estemos. Entonces el Espíritu Santo también nos puede guiar a orar por alguien, en la intercesión, cualquier cosa. Vamos a seguir en el versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nosotros debemos dar sin esperar nada a cambio. Si un hermano necesita algo, sea físico o sea espiritual, nosotros debemos darlo, porque eso es lo que Jesús hacía. Entonces vamos a ayudarnos los unos a los otros, porque así vamos a lograr grandes cosas juntos, como un equipo que somos. El versículo 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Nosotros debemos bendecir a todo aquel, sea que nos haga bien o sea que nos haga mal, porque no solo va a ser de bendición para la persona que estamos bendiciendo, sino va a ser de bendición para nosotros. Entonces, aunque una persona nos haga daño, vamos a bendecirla, porque es muy bueno esto. Y además que con esto vamos a marcar la diferencia. Si una persona me está haciendo daño a mí, yo le voy a desear el bien a esa persona, porque tal vez esa persona tenga dificultades o tenga muchas más necesidades en su corazón que nosotros, y hay que entenderlo y hay que bendecirlo, pues, y seguir adelante. Perdonar es muy importante. El versículo 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aquí es que debemos ser de apoyo en las buenas y en las malas para con todos. Si alguien está contento, nosotros celebrar con él, porque es una victoria. Y si alguien está triste, cansado o le pasa algo, nosotros podemos ir a ayudarlo, orar por él, alentarlo, y si Dios tiene alguna palabra para él, quién sabe si Dios nos usa para esa persona. Entonces vamos a hacerlo, porque esto también es para marcar la diferencia. En el versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos que tener más unión espiritual. Mientras más nos unamos, más Dios se va a glorificar en todos nosotros, tanto como iglesia y también personalmente. Y tenemos que no ser altivos,
sino ser humildes. Tenemos que cada día humillarnos cada día más y ser más como Dios, pues. Y no, lo otro que dice es que no debemos confiarnos según nuestra propia sabiduría, porque nuestra propia sabiduría puede saber algunas cosas y esas cosas pueden estar erradas porque nosotros somos humanos. Pero si nosotros vamos o tenemos la sabiduría de Dios, que es el temor a Jehová, las cosas nos van a salir mejor, porque mientras más tengamos temor a Jehová, más sabremos cómo seguirle. Si, por ejemplo, yo sé que mentir es malo, entonces el Espíritu Santo me puede decir, no hagas esto, porque esto es malo. Entonces allí hay más temor a Jehová en mí y voy a poder seguir adelante, avanzando y mejorando como un hijo de Dios. El versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, si alguien nos hace mal, no hagamos mal el mal nosotros, sino vamos a hacerle el bien, vamos a hacerle lo contrario. Porque como les dije, si el mundo va en esta dirección, nosotros vamos en la otra dirección. Si nos hacen mal, nosotros le hacemos el bien. Y claro, siempre lo vamos a hacer guiados por el Espíritu Santo, conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque tampoco es que si alguien me hace mal, yo voy a darle dulces y le voy a aplaudir el mal que me ha hecho. No, sino que guiados por el Espíritu Santo vamos a saber cómo tratar a esa persona, cómo vamos a resolver el problema. Hasta puede nosotros, o sea, se puede pedir perdón y arrepentirse de esa persona. El versículo 18 y 19: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces debemos estar en paz con todos. Si hay alguien que está peleado con nosotros, debemos tratar de solucionar todos esos problemas, porque eso lo dice la palabra, y poder estar amándonos unos a otros, porque si no, imagínense qué es lo que nosotros estamos demostrando. Si no es amor, estaríamos demostrando odio. Entonces vamos a amar como Cristo realmente amó, y no importa si nos hacen algo malo, porque la venganza no nos pertenece a nosotros, sino que Dios nos va a defender como Él quiera y cuando Él quiera. Y los últimos versículos, el 20 y el 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Entonces, ya leí mal. Si no vence con el bien, el mal. Entonces nosotros como guerreros, como valientes guerreros de Cristo, todo mal lo vamos a vencer con el bien. El mal va a quedar avergonzado con el bien que nosotros hagamos, sea de una persona que nos haga daño o sea que el enemigo, uno no sabe, pues. Entonces, por ejemplo, si una persona nos hace daño, esa persona, si nosotros le hacemos bien o no le hacemos el mal, esa persona puede analizar, oye, ¿por qué esa persona no se está vengando? ¿Por qué no me está haciendo el daño que yo merezco? Todas esas cosas. Entonces allí vamos a demostrar cómo marcamos la diferencia, que aunque nos hagan mal, no importa, Dios nos defiende y nosotros simplemente seguimos a Cristo y hacemos el bien. Y por eso es que el Evangelio es locura para el mundo, porque imagínense hacer el bien. Ahorita hacer el bien es locura, porque si obedeces, estás loco. Si dices la verdad, estás loco. Entonces, sigámoslo haciendo porque esto es de Dios. Vamos a recordar que en Mateo 5:13, dice:
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios nos llama que nosotros somos la sal de la tierra. La sal, sin la sal, ¿cómo le da sabor a la comida? Además que la sal es muy importante en toda la tierra y nosotros también lo somos. Y en Mateo 5, 14, 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros somos luz, primeramente que la luz no está hecha para esconderse. La luz está hecha para brillar y para alumbrar la oscuridad. Asimismo, nosotros debemos ser. En todo este mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad, de pecados, nosotros con nuestra luz que tenemos a Jesús podemos alumbrar y ser diferentes. Y además, hay una frase que me gusta mucho que dice que la oscuridad es la ausencia de la luz. Asimismo, el pecado es la ausencia de Dios en los corazones de los hombres. Entonces debemos mostrar que esa luz, o sea, lo que hay en nosotros, puede también hacer cambiar a las demás personas, porque hay un ejemplo de unas personas que se sentaron en un restaurante, no me acuerdo bien, pero esas personas se sentaron en el restaurante y ellos estaban llenos del Espíritu Santo y de lo que Dios les había dado. Y solo esas personitas estaban allí sentadas, sin predicar, sin nada. Y las otras personas que estaban alrededor se acercaron a ellas y le dijeron: yo quiero lo que tú tienes. Entonces, imagínense, si nosotros tenemos a Cristo, mucha gente está necesitada de Cristo, solo que no saben cuál es la solución a sus problemas. Pero nosotros, siendo hijos de Dios, podemos llevar esta luz a todos los que nos rodean, para que esas personas puedan ver que sí hay una solución, sí hay una esperanza en la vida de nosotros y en la vida de todo este mundo, que es Cristo. Y hoy en día, casi terminando, hoy en día muchos cristianos escuchan música mundana, bailan, hacen lo mismo que un mundano, o sea, que una persona que está en el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un mundano? Si esa persona baila, toma y hace lo que no está conforme a la palabra. Por eso es que debemos esforzarnos y ser valientes para marcar la diferencia, sacrificando muchas cosas de nuestras vidas que no le agradan a Dios. Y por último, quiero decirles que muchas veces uno como humano ha pensado en rendirse, ha pensado en desfallecer y caer, pero a los que piensan rendirse, que sea a los pies de Cristo, y que cada vez que busques más de su presencia, Él te va a dar más y más, te va a llenar más, te va a ayudar, a fortalecer. Si estás pasando por un mal momento, Él te va a animar, Él te va a consolar. Y si estás pasando por un buen momento, Él va a saltar y alegrarse contigo, porque Jesús es más que alguien que nosotros seguimos, sino es también nuestro amigo. Y vamos a leer Mateo 24, 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces aquí vemos que muchos, aun siendo hijos de Dios, van a tropezar, van a tal vez aborrecerse, puede haber peleas, porque estamos en los últimos de los tiempos y esto va a acontecer.
hasta el amor se va a enfriar, aquí lo dice. Pero el que persevere hasta el fin, el que marque la diferencia siguiendo los pasos de Jesús, este va a tener su gran recompensa y va a lograr vencer. Así que sigamos adelante cada día con más fuerzas, más amor, más entrega y sobre todo más de Cristo, llevándolo a todo lugar donde nosotros vayamos, porque nosotros marcamos la diferencia hasta que, como dice en Gálatas 2:20, podamos decir que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Palabra, Señor, como sea tu voluntad, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, a hacer
gracias por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Te veo, Dios, de gloria en gloria. 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 Amén. Dios los bendiga a todos. Y un aplauso para Cristo porque Él se lo merece. Un equipo para servirle a Dios.